Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Saludos que está al lado de ustedes, saluden, hermanos, con ese saludo, pero de esos que se recrean. Gloria a Dios, te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios los bendiga una vez más a cada uno de ustedes. Amén, amén. Vamos a orar, hermanos, así como están. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora de la tarde, mi Dios, te damos a ti la gloria y la honra, mi Dios. Pero también te damos gracias, mi Dios, porque nos das la vida, mi Dios. Gracias porque nos permites estar en tu casa, mi Dios. Y gracias, Padre, porque yo sé, mi Dios amado, que hay victoria en tu nombre. Entendemos, Padre, que el enemigo se ha levantado, mi Dios, pero el enemigo está derrotado, mi Dios. Señor amado, tú lo venciste, Señor amado, con tu muerte, con tu resurrección entre los muertos, lo exigiste públicamente, mi Dios, y le quitaste la autoridad, mi Dios. Y no importa lo que el enemigo haga, Señor amado, hay victoria en el nombre de Jesús, porque tu nombre, Jesús, es sobre todo nombre. Y ante ti, Señor, se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, mi Dios amado. Y tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores, y tú gobiernas, y tú tienes control de todas las cosas, mi Dios. Y en tu nombre toda obra del enemigo se deshace, en el nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre poderoso de Jesús. Es nuestro Señor, iglesia. Es nuestro Salvador, iglesia. Es nuestro Redentor, iglesia. Es el que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Es el que nos dio vida y vida en abundancia. Es el que rescató del hoyo nuestra vida. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. En esta hora háblanos a través de ella, mi Dios. Y fluye, Espíritu Santo, de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Romanos capítulo 11. Les quiero decir, hermanos, que yo creo que como iglesia, escuchen lo que les voy a decir, hermanos, como ovejas, como iglesia, debemos de aprender a escuchar la voz de nuestro pastor. Estamos acá, hermanos, escuchando lo que les dije. Como ovejas, como iglesia, debemos de aprender a escuchar la voz de nuestro pastor. Porque de hecho Jesús nos enseñó en San Juan 10, hermanos, que las ovejas oyen, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aleluya. Y eso lo quiero aplicar en esto que les voy a decir ahora mismo. Cuando nosotros escuchemos que nuestro pastor nos hace un llamado a que oremos por las obras, por la iglesia, debemos agarrarlo en serio, hermanos. Esa es la voz del Señor hablándonos. Esa es la invitación que el pastor nos hace para orar. Porque cuando Él hace esta invitación a la iglesia, a las ovejas, es por una razón y no es nada más por decirlo. Hermanos, debemos unirnos en estas situaciones. El enemigo, hermanos, se ha levantado con furia, hermanos, porque mira y él mira y sabe, hermanos, que algo grande está sucediendo en el ministerio. Y algo más sobrenatural va a suceder, hermanos, si a él no le conviene. Y se ha levantado con furia, hermanos. Por eso quiero decirles, unámonos en esto, hermanos, en oración. Cuando oramos con fe, hermanos, y bajo la dirección del Señor, hermanos, toda obra de las tinieblas se deshace en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Y debemos de despojarnos de ese pensamiento que lo haga el hermano, que lo haga el líder, que lo haga la líder. No, hermanos, si usted cree en Jesús, si usted se considera hijo o hija de Dios, usted, hermano, lo ha confesado como su Salvador, hermano, tenemos poder, hermanos, tenemos acceso al trono de la gracia, hermanos, y tenemos autoridad para orar en su nombre y pedirle al Señor que obre, hermanos, pero escuchemos esa voz de nuestro pastor. Amén, hermanos. El decir que lo haga otro, eso es falta de, eso es irresponsabilidad, eso es inmadurez. Así es que es un llamado que la palabra nos hace, que debemos orar los unos por los otros, y por una razón lo dice el Señor en su palabra. Amén, hermanos. Romanos capítulo 11, hermanos. Vamos a leer, hermanos, unos versículos ahí. Vamos a leer el versículo capítulo 11 y el versículo número 20.
Estamos ahí, ¿verdad? Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, ¿verdad, hermano? Se dice así. No te creas mucho, no te sientas orgulloso. Y luego da una coma y dice, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, oiga hermanos, habla de la dureza. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Repite sus palabras conmigo. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, repite conmigo, pues de otra manera, tú también, como dice, tú también serás cortado. Amén. Está ahí nada más. Hermanos, una de las las muchas cosas, hermanos, por las cuales hay tanta desgracia, hermanos, espiritual, por las cuales hay tanta decadencia espiritual, moral en el mundo, no cabe duda, hermanos, que es por la incredulidad. Ese es número uno, por la incredulidad, pero también, hermanos, pero también es por la dureza del corazón. Por la incredulidad, pero también, hermanos, por la dureza del corazón. No hay otra cosa más tremenda, amados hermanos, que rechazar, hermanos, el llamado de Dios. En San Juan capítulo 3, versículo 17 y 18 nos habla, amados hermanos, de la maldición que se acarrea el ser humano, hermanos, al rechazar la luz, al rechazar la verdad, al rechazar a la persona de nuestro Señor Jesucristo, al rechazar, hermanos, el regalo tan hermoso de la vida eterna, hermanos, que el Señor nos ofrece a través de Él. Y qué tremendo, hermanos, es hablar del corazón duro. De hecho, hermanos, el hombre sin Dios, hermano, por naturaleza su corazón es duro, es perverso, hermanos. Pero qué bueno por la palabra de Dios, hermanos, porque la palabra, hermanos, es como martillo, hermanos, que quiebra, que rompe la roca, amados hermanos. Hermanos, y cuando se le da una oportunidad al Señor, si se le cree un poco, hermanos, la palabra tiene poder, hermanos, y Él en su poder, Él en su misericordia, hermanos, transforma el corazón. Hermanos, cambia ese corazón de piedra duro, hermanos, y lo haces uno de carne, un corazón nuevo de carne, sensible, hermanos, a su voz. Amados hermanos, porque de verdad, hermanos, Dios está interesado primeramente, hermanos, no cambiar el exterior. Ayude con los niños al muchacho, hermanos. Él está interesado en el corazón, hermanos. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios siempre pide el corazón, hermanos, porque la palabra dice que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios y todo, hermano, todo lo malo sale del corazón. Por eso Dios está interesado en el corazón de la persona, amados hermanos, porque cuando se le da la oportunidad a Dios en el corazón, Dios comienza a hacer cosas maravillosas. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Poderoso Dios. No hay otra cosa más terrible, hermanos, porque la verdad la Biblia dice, pero por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira. Pero no vamos a hablar, hermanos, en ese aspecto, pero tristemente, hermanos, estas palabras, tristemente, la situación triste, hermanos, la condición triste, hermanos, espiritual de la iglesia, de Dios, hermanos, en todo el mundo, es precisamente por lo mismo, por la incredulidad y por la dureza del corazón. Si le pregunto en esta tarde, ¿cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos le creemos a Dios los que estamos en este lugar? ¿Verdad? Qué bueno, hermanos, qué bueno que digamos amén. Eso es bueno, hermanos. Pero como dice el dicho, hermanos, del dicho al hecho, ¿verdad? Hay mucho estrecho, hay mucho espacio. Amados hermanos, cuando se trata, hermanos, de creerle a Dios, es en las buenas y en las malas, amados hermanos. Porque es fácil creer en Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando no hay problemas, cuando las finanzas están buenas, cuando la salud está buena, cuando los hijos, está todo normal en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con los nietos, cuando no hay adversidades, hermanos. Pero cuando llegan esos días malos, ahí es cuando verdaderamente, hermanos, se necesita, hermanos, creerle al Señor. Que aunque no vemos, hermanos, pero hay que creer que Dios está obrando, hermanos, en medio de esa situación. Que aunque no lo estamos viendo, pero debemos de creer que Dios se está moviendo en medio de la situación, hermanos, en medio de la necesidad, hermanos. Y decirle gracias, Padre, porque aunque yo no veo, pero tú estás obrando en esta situación que estoy viviendo, hermanos. Ahí es, hermanos, en donde debemos de poner, hermanos, por obra lo que profesamos a veces con nuestros labios. ¿Cuántos tenemos fe en el Señor? Amén, aleluya. Amén, hermanos. Aleluya. Pero esa es una de las razones por la cual la situación triste de la iglesia, hermanos, por la incredulidad. Miren, hermanos, aquí el apóstol Pablo, hermanos, nos trae, hermanos, que precisamente por la incredulidad y por la dureza del corazón le sucedió la desgracia al pueblo de Dios, a Israel, a la niña de sus ojos, hermanos, al pueblo, hermanos, que en algún momento Dios dice: oye, si yo te miré desde que estaba recién nacidito, te miré cuando estabas ensangrentado, recién nacido. Te miré, te limpié, te escogí. Aleluya. Creciste, no eras nada, creciste, te hiciste grande. Y tomando una figura de cuerpo femenino, mira, te fuiste desarrollando. Tú eras para mí, yo te miraba como mi esposa. Te desarrollaste, te hiciste una joven. Te hiciste grande, adulto, en palabras nuestras. ¿Y qué pasó contigo? Me traicionaste. Aleluya. Me fuiste infiel. Me engañaste con un sinnúmero de amantes. Miren, hermanos, no hay otro pueblo, hermanos. No hay otro pueblo sobre la faz de la tierra sobre el cual, hermanos, Jehová, el Dios Todopoderoso, se mostró de una manera sobrenatural a él. No hay otro. No hay otro, hermanos. Pequeñito, insignificante, nada al lado de otras naciones, pero Dios se glorificó de una manera especial. Aleluya. En su momento, hermanos, en su momento, en su situación bien difícil, que estaba a punto de desaparecer, estando en esclavitud, clamaron a Dios y Dios escuchó desde los cielos. ¿Y saben qué dice la palabra que hizo Dios? Se acordó
Se acordó del pacto que le hizo a los padres, hermanos. Se acordó. Oigan, hermanos, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. La Biblia dice, hermanos, la Biblia afirma y reafirma que Él no es hombre para que mienta, hermanos, ni hijo de hombre para que se arrepienta, hermanos. Él es fiel, sus promesas son fieles, sus promesas son en Él sí y son amén, hermanos. Así es que, hermanos, si usted ha caído en una situación de incredulidad, en un terreno de incredulidad, hermanos, recapacite, hermanos. Y hay que creerle al Señor, hermanos, y lo que Él le prometió a usted, hermano, hermana, créalo porque viene, hermanos. Créalo porque viene, hermanos. Habían pasado, hermanos, 400 años, hermanos. Oiga, qué infinidad de años, ¿verdad? Pero Dios le prometió a Abraham, hermanos, que se iba a glorificar, hermanos, y Dios lo cumplió. Aleluya. Y de ahí en adelante, hermanos, Dios comenzó a manifestarse de una manera sobrenatural ante el hombre más poderoso de aquel entonces, ante el faraón, con hechos, con prodigios y con señales sobrenaturales. Ese es nuestro Dios. Y de una manera sobrenatural los libertó de la esclavitud. Y ahí comenzó un peregrinaje, hermanos. Y ahí está el problema. Porque en realidad, hermanos, los hechos que el Señor hizo, hermanos, el pueblo no hizo nada. Todo lo hacía Dios. El asunto es que cuando se pusieron en marcha para llegar a la bendición que Dios le tenía, ¿por qué podemos aplicarlo, hermanos? Miren, hermanos, cuando uno escucha la palabra y el Espíritu Santo toca el corazón, yo creo que recibir al Señor se llevó unos minutos. Y gloria al Señor, porque esa es la mejor decisión que jamás hemos hecho todos los creyentes, hermanos. Amén. El asunto, hermanos, es cuando comienza el peregrinar, el caminar, el crecimiento, el ir despojándonos de ese viejo hombre, hermanos, acostumbrado a sus pasiones, a sus deseos, hermanos, esclavo que le agrada el pecado. Ahí comienza el proceso, hermanos. Israel comenzó en el proceso en su momento, y ahí salió a flote lo que había en su corazón. Así pasa, hermanos. No crean que es algo diferente, es lo normal. Por eso muchos creyentes han quedado en el camino postrados, porque comienza el proceso, hermanos. Hermanos, es que así es, hermanos. Miren, el Señor nos llamó como estábamos, hermanos. No puso condiciones para la salvación. Cristo pagó el precio, hermanos. Hermano, no pagamos nada, fue gratis, hermanos. Pero el hecho de que haya sido gratis no quiere decir que ya es todo, hermano. Ahí ya comienza la labor mía, de usted, hermanos, de ir regenerándonos con el poder del Espíritu Santo, de ir buscando su presencia, de ir, amados hermanos, de menos a más, creciendo, hermanos. Y Cristo, hermano, dice la Biblia que Él creció, hermanos, en estatura, pero sobre todo con gracia delante de Dios. Y creo que así debe de ser el creyente también, hermanos, creciendo. Y ya sabemos, hermanos, creo que cantamos esos coros aquí en la iglesia, cantamos, hermano, todas las cosas maravillosas que Dios hizo, cómo se manifestó al pueblo. Aleluya. Y Pablo, hermano, les trae un recuento aquí en este capítulo 10 y 11 de Romanos, lo que pasó con ellos. Y dice, hermanos, haciéndole una referencia a Isaías 65:2, dice el versículo número 21. Escucha, hermanos, porque a veces, para que no creamos que solamente Dios es amor. Sí, Dios es amor, hermanos, pero aquí acabamos de leer también que Dios es severo, hermanos. ¿Saben qué es la palabra que Dios es severo? Es que Él también es duro, hermanos. Que así como le pedimos, también nos pide a nosotros, hermanos. Hermano, pues es que esa fue la condición que Jehová le puso a Josué. Esfuérzate, sé valiente, y del resto me encargo yo, hermanos. Pero le pidió esfuerzo y valentía, hermanos. Y aquí dice el versículo número 21. Mire, hermanos, mire para que vea, mire. Dice, pero acerca de Israel, dice esto: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
tremendo, hermanos. Imagínense, hermanos, que Dios le llama a Israel rebelde y contradictor. Rebelde, porque es que siempre se oponían. Dios decía una cosa y ellos hacían otra. Dios quería que hicieran una cosa y ellos hacían otra, hermanos. Miren, ya sabemos la historia, conocemos cuando Dios los introdujo por mano de Josué en la tierra prometida, ¿verdad? Como Josué les dio la herencia, la bendición, ya sabemos todo eso. De ahí pasó el comienzo, hermanos. Ahí, hermanos, llegó el proceso de los jueces, hermanos. Muchas, qué tremendo, qué situaciones tan más tremendas, hermanos. Después llegó la monarquía, hermanos, del primer rey, que fue Saúl, y luego David, y así sucesivamente, hermanos. Miren, solamente para decirles, ya sabemos que después de David vino su hijo Salomón. Después de Salomón sabemos que se dividió el reino, hermanos, por causa de la rebeldía, por causa de la incredulidad, por causa, amados hermanos, de la dureza del corazón. No fue por causa de Dios, hermanos. Escuchemos esto, hermanos. Las desgracias que sufre, hermanos, hablando en lo espiritual, hermanos, no es culpa de Dios, es culpa de uno mismo, hermanos. Mire, Dios es santo, hermanos. Dios es perfecto, hermanos. Dios sigue teniendo poder, hermanos. Su misericordia es grande. Él es Dios, Él no cambia. Él es y seguirá siendo Dios por toda la eternidad, hermanos. El asunto somos nosotros, hermanos. Gloria a Dios. ¿Usted cree que Salomón no conocía a Dios? Claro que lo conocía. Hermanos, si Dios no se le reveló a un cualquiera en su momento, cuando se le apareció en visión allá, cuando estaba ofreciendo sacrificio, le dice: pídeme lo que quieras, pídeme. Dios le habló, hermanos. No fue profeta, fue Dios hablándole a Salomón en su momento. Y ya sabemos, hermanos, que lo que la palabra, la ley le decía que no hiciera, ahí lo hizo. ¿Fue culpa de Dios? No, hermano, ahí está el factor humano. La culpa fue del hombre. Pasó la situación, hermanos, se dividió el reino, ya sabemos, el norte, el sur. El norte con su capital Samaria, el sur, pues, obviamente, con su capital Jerusalén. Y hay algo, amados hermanos, que les voy a decir una vez más: Dios es fiel. Dios es fiel. Y aquí la palabra nos lo recalca una vez más. Dice que Israel es amado. Escucha, hermano, Israel es amado por causa de los padres. Porque Abraham, hermanos, olvídense, hermanos, es otra cosa. Abraham, Isaac, hermanos, tranquilo el hombre, hermano, no era así medio locachón como Jacob. Pero Isaac era un hombre tranquilo, hermanos, no se metía en problemas, pero un hombre que amaba a Dios, hermanos. Abraham, Isaac y Jacob fueron muy amados por Dios, son muy amados por Dios. Y aquí nos habla de la promesa de restauración, de bendición que viene sobre Israel en el futuro. Y Dios en su misericordia le levantó profetas al reino del norte. Miren, hermanos, de hecho el ministerio de Elías, el profeta del fuego, fue en Israel, el norte, hermanos. Ahí ejerció su ministerio. Eliseo, Amós. La mayoría de los profetas menores, hermanos, desarrollaron su ministerio precisamente hablándole al reino del norte, hermanos. Es decir, que no había excusa, hermanos. Siempre hubo profeta en medio de ellos. Siempre ha habido profeta en medio del pueblo para hablarles, para molestarles, para que no haya excusas, hermanos. De hecho, la Biblia dice, Cristo dijo, hermanos, que en el día del juicio, hermanos, Él no va a juzgar al hombre, su palabra es lo que nos va a juzgar, hermanos, delante del Padre. Así que, amado hermano, sea creyente y no incrédulo, porque entre más le habla el Señor aquí en este lugar, más cuenta le va a dar al Señor si no se arrepiente. Bueno, hermano, es la palabra de Dios, hermano. Es la palabra de Dios, no es palabra de hombre. ¿O usted cree, hermanos, que Dios se va a creer después? No, Señor, es que se me olvidó. Oh, Señor, es que el COVID-19, pues
casi no iba a la iglesia. Miren, hermanos, no hay excusa. El mundo no tiene excusa en este pleno siglo XXI, hermanos. Todo ministerio. Es raro, hermanos, es raro la iglesia que no tenga su plataforma social. La palabra se habla, hermanos, y entre más palabras escuchamos, más responsables somos delante de la presencia de Dios. Por eso, hermano, si tiene su corazón duro como la roca, hermanos, necesita hacer cambios en esta tarde, hermanos. Y si de repente, hermanos, se convirtió en un incrédulo, en una incrédula, hermanos, sea creyente, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. El Reino del Norte, hermanos, duró aproximadamente un poquito más de 200 años de pie. Finalmente, hermanos, por causa de tantas perversidades que hacían, Aleluya. solamente, hermanos, para el colmo de males, hermanos, que hubo un rey que literalmente, hermanos, sacrificaba a los bebés a Satanás, al demonio, al diablo, hermanos. Eso es abominable delante de Dios, Dios lo detesta. Y finalmente, hermanos, fueron arrasados. Fueron, hermanos, destruidos, llevados cautivos por el enemigo. El reino del sur, hermanos, gracias a hombres como Ezequías, Josías, Sedequías, hubo unos reyes que fueron piadosos y que en algún momento trajeron un despertar en el pueblo, trajeron un despertar e invitaban al pueblo a alabar, a volverse a Dios. La Biblia registra de hombres piadosos, pero que solamente había ese avivamiento mientras que ellos vivían. Una vez que morían, volvían a lo mismo. Porque, hermanos, aunque el líder tenga todo el deseo, toda la voluntad, se gaste, hermanos, se malgaste y haga lo que sea, pero si el pueblo no quiere, hermanos, una vez que el líder deja de hacerlo, no está, vuelve a su condición actual. Hermanos, por eso dije al principio, Dios busca el corazón, iglesia. Dios no está interesado en su chaleco, en su camisa, en su casa. Dios está interesado en el corazón, hermanos. Él quiere habitar en el corazón, iglesia. Él no está interesado en su auto, hermano. No. Él quiere habitar en su corazón, hermano. Él quiere habitar en el corazón. Él quiere que nuestro corazón sea un altar donde haya alabanza, adoración, hermanos, y que se ore continuamente, hermano. No solamente aquí en la casa. De hecho, hermano, el creyente que no llega a la iglesia y que es viejo y que no llega ni a orar aquí, menos en su casa, hermano. Perdónese, pero no sé si es una profesión. No, personalmente, hermano. Pero después, hermanos, de más de 100 años después de que el norte fue llevado cautivo al reino de Jesús, finalmente sucumbió por allá como en 580 y algo, hermanos, antes de Cristo, y ya sabemos, a manos de Nabucodonosor. Y Pablo, hermanos, tenía muy en cuenta, hermanos, esta situación. Por eso en 1 Corintios capítulo 10 nos amonesta a todos los que hemos creído en el Señor, en el Evangelio de gracia, y nos pone como ejemplo de lo que le aconteció a Israel, y dice, para que no nos acontezca lo que les aconteció a ellos. Hermanos, porque entendemos esto, hermanos, entendemos esto. No crean, hermanos, que eran unas señales cualquiera las que el pueblo miró. Era algo sobrenatural, hermanos, era algo sobrenatural, que lo podemos agarrar en nuestra mente, hermanos, pero no podemos explicarlo. Imagínense, hermano, para que por 40 años, hermanos, de día la columna de nube, hermanos, y de noche la columna de fuego,
Y cómo se abrió el mar, hermanos, y cómo la roca le dio agua de beber a una multitud enorme de gentes, y de todas las maravillas que Dios hizo, hermanos, con el pueblo, hermanos. Y Pablo dice, no nos olvidemos, no olvidemos que todos estuvieron bajo la nube, todos en Moisés fueron bautizados, todos comieron del maná, todos bebieron de la roca, porque la roca era Cristo, todos, hermanos, era sobrenatural, hermanos. Pero ¿saben qué? Para nosotros eso es más poderoso todavía, hermanos. Hermanos, porque hemos creído en Jesucristo, hermanos, el Hijo de Dios. Hermanos, sí, Juan dijo, hermanos, allá en San Juan nos habla, hermanos, que Cristo, hermano, Cristo resucitado, cuando le reprochó a Tomás su incredulidad, le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, hermanos. Es decir, hermanos, que los que hemos creído en Él somos bienaventurados, hermanos. Porque en los tiempos antiguos, hermanos, eran perdonados, hermanos, con la sangre de los machos cabríos, de los sacrificios. Pero nosotros, hermanos, hoy, hermanos, somos más bienaventurados porque nos ha lavado la sangre de su Hijo, de Jesús de Nazaret. Miren, por eso es más grande, hermanos. Por eso es más grande. Aleluya. Y a la vez nos hace más responsables. Y debemos de tener temor, hermanos. Es lo que acabamos de leer en el versículo 20. Entonces, Pablo trae ese recuento para darnos una aplicación a nosotros. Y la palabra nos dice, amados hermanos, es como una advertencia que nos habla el apóstol. Así es que nos dice, no te jactes. Así lo dijimos, hasta lo repetimos. O sea, que no te jactes. O sea, no alardees de ti mismo porque tú no hiciste nada. O sea, no presumas más de lo que debes de. Y luego también le dice, no te ensoberbezcas, o sea, no te hagas soberbio, no te creas. Y nos dice la pregunta, nos hace la afirmación, mejor teme. Mejor ten temor. Mejor lo que les ha acontecido a ellos, agárralo, pero de la manera que debe de ser. Y medita, caray, Dios es amor, pero también es fuego consumido. Ah, caray, si le aconteció a aquellos hombres que de verdad en su momento se hicieron las cosas correctas, y a mí también me puede pasar. Hermano, Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Hermano, Dios es fuego consumidor, hermanos, y aquel que juega con Él, hermanos, en algún momento va a sufrir las consecuencias. Aquel que reta y que tienta a Dios, hermanos, en algún momento va a recibir las consecuencias. ¿Usted cree, amados hermanos, de que aquel hombre, hermanos, que se levantó en contra de Moisés, en contra de lo que Dios estableció, hermanos, no era cualquier hombre, era un príncipe, hermanos? Coré y su séquito, su grupo de hombres, no eran personas cualquiera, eran hombres de renombre entre el pueblo. Pero se levantaron, se opusieron. Hermanos, se pusieron en una manera, en una actitud rebelde, retando y contendiendo en contra de Dios. Y ya sabemos lo que les aconteció, hermanos. Son cosas que están en la Biblia para que nosotros aprendamos a temer de que Dios es serio, hermanos. Iglesia, Dios es serio. Y yo meditando en esta palabra, fui rápidamente, vamos a la Biblia rápidamente, hermanos. Miren, a Hebreos. Hay victoria, pastor, ¿verdad? Amén. Hay victoria, amén, amén. Hay victoria en el nombre de Jesús. Capítulo 10 de Hebreos. Miren hermanos, qué advertencia, hermanos, qué advertencia de Dios para nosotros. 26, versículo 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, que si pecáramos a sabiendas de que estamos pecando después de haber sido
perdonados por la sangre de Cristo, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no más, hermanos, sino, dice, hermanos, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amados hermanos, aquel que juega con Dios, aquel que juega con su salvación, hermanos, se convierte, hermanos, en un adversario de Dios, hermanos. Aquel que vuelve atrás se convierte en un enemigo de Dios, hermanos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. El 29, hermanos, una pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Diga que está a su lado, esta es una advertencia. Dígaselo, esta es una advertencia. Qué duro, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, hermanos, que al hijo contumaz en el antiguo pacto, hermanos, en los tiempos antiguos, al hijo rebelde, tenían que lapidarlo, hermanos. Al adúltero o a la adúltera, si se hallaba en el acto, hermanos, de inmoralidad, y había 2 o 3 testigos que avalaban, decían, yo lo vi, yo la vi. No había marcha atrás, moría irreversiblemente. No había misericordia. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Aquel que tiene poco, hermanos. Aquel que tiene como, porque al pecar voluntariamente, hermano, uno tiene como que desprecia, tiene poco la sangre de Cristo. No pasa nada, no pasa nada. De hecho, en el pasado no pasa nada, hombre. Qué tremendo, hermano. Hermano, esto es más serio, hermano, lo que a veces nosotros creemos. Hay una advertencia, hermanos, de juicio y de hervor. Si se prosigue de esa manera, pecando voluntariamente. Hermanos, Romanos 11 dice, amados hermanos, de que las ramas del olivo original fueron desgajadas para que por pura misericordia, nosotros siendo ramas de olivos silvestres, fuimos injertados nada más por su misericordia. Aleluya. Y gracias a la misericordia del Padre que fuimos injertados al olivo original, ahora gozamos de la rica savia, gozamos de las bendiciones, hermanos, gozamos de sus misericordias, gozamos de sus bondades. Hermano, gozamos de la presencia de Dios, hermano. Porque siendo olivos silvestres, hermano, ¿para qué sirve un olivo silvestre? Para nada, hermano. No sé si alguno de ustedes en algún momento ha probado las uvas silvestres, hermano, que se miran bien bonitas, bien buenas, pero las pruebas están amargas, no sirven para nada, hermano. O sea que no había vida, no se tomaba, no había nada para nosotros, pero Dios tuvo misericordia. Amén. Y nos injertó, hermanos, al olivo. Y le dice, no te olvides que tú como rama no sustentas a la raíz. O sea, no creas que la tienes hecha. Eres rama, hombre. La rama no subsiste, hermano, por ella misma, subsiste por la raíz, por el tronco. Y ahí viene su bendición, hermanos. Es que, hermanos, somos ramas, hermanos. Aleluya. Y meditemos en esta advertencia, hermanos. No te creas, que no se te suba. Teme mejor, porque como diciendo, lo que le aconteció a Israel, si lo vives en temor, y si permaneces en un estado de incredulidad y de un corazón duro. Esas dos cosas, hermanos, son las que han traído desgracia a la iglesia de hoy en día en todo el mundo: la incredulidad y la dureza de corazón. Amén, hermanos. Así es que, ¿qué más, hermano, podemos pedirle a Dios si ya Dios lo hizo todo?
¿Qué más podemos exigirle a Dios si Él lo hizo todo, hermano? Le dije hace rato de que en su momento el pueblo, hermanos, caminó por el desierto para llegar a la tierra prometida, y ahí fue en donde la Biblia dice que literalmente todos los adultos quedaron postrados, quedaron sembrados en el desierto por causa, amados hermanos, de que fueron hombres. Fue un pueblo que nunca le creyó a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Nunca le creyó a Dios. Aleluya. Y a través de este proceso salió a flote, a flor de piel, lo que había en el corazón. Y yo no sé usted, hermano, pero yo creo que vamos a la Canaán celestial. ¿Cuántos dicen amén? No sé cuánto falte por llegar, pero vamos a pensar, hermanos, que ya estamos cerquitas del río Jordán, de la frontera, y que Dios va delante de nosotros como poderoso. Fíjate, porque Dios va delante de nosotros, hermanos. De hecho, la Biblia dice, hermanos, que su brazo no se ha cansado para salvar, hermanos. Él sigue siendo Dios. En su momento, hermano, Josué con los sacerdotes iban delante del pueblo con el arca, y cuando pusieron los pies en el agua, dice la Biblia que las aguas dejaron de correr. Yo creo que estamos a punto de entrar, hermanos, estamos a punto de llegar, estamos en la frontera, hermano. Creo que estamos a punto de cruzar a la bendición. Por tanto, hermano, yo les aconsejo en esta tarde, noche, que hagamos conciencia y que debemos de correr esta carrera, hermanos, con limpieza, sin hacer trampa. ¿Saben que hoy en día, hermanos, de repente por ahí sale que de repente un deportista muy famoso que lo hizo algo que nunca jamás se había hecho, de repente salen que hicieron trampa, que se pusieron sustancias prohibidas, y en algún momento los cachan, hermanos? O sea, porque el hombre, hermano, no puede burlar a veces, hermanos, la tecnología, lo que el hombre hace para hacerles esos exámenes. ¿Usted cree, hermano, que Dios es menor que la ciencia terrenal? No, Dios es más grande, hermanos. De hecho, hermanos, Él no necesita de una computadora, hermanos, para hacernos un test, a ver cómo está nuestro interior, nuestro corazón. Él nos conoce, hermanos. Hermano, pues Él es nuestro creador, iglesia. Hermano, si nos formó en el vientre de nuestra madre. Hermano, de hecho, Él todavía no sale la palabra de nuestra boca y Él ya la sabe. Entonces, hermanos, si usted es honesto, honesta en esta tarde, sabe que su corazoncito no está recto delante de Dios, ¿por qué caminar de esa manera? Santo Dios, aleluya. O sea, tengamos temor, hermanos, que Dios puede decir, se acabó, y se acabó, hermano. Nada más. Y no más. ¿Y qué vamos a decirle al Señor cuando lleguemos desnudos delante de su presencia? Nada, hermano. Nada. No hay argumento, porque Dios nos ha hablado una y muchas y de muchas maneras. Amén, hermanos. Así es que, hermanos, si Dios, hermanos, trajo juicio sobre el olivo natural, tanto que sobre nosotros, tanto más. Al igual que Israel es amado por causa de los padres y que hay promesa para este pueblo, yo creo, hermanos, de que también nosotros somos amados por causa de su Hijo. Por causa de su Hijo. Hermanos, pensemos en esto. Cristo, hermano, no está de oquis, como decimos, a la vista del Padre. Está intercediendo por usted, hermano rebelde. Por usted, hermana rebelde. Está intercediendo por nosotros. Y de repente yo solamente me hago una imaginación en mi mente que quizás el Padre dice, ya basta, estoy cansado de ella, de él, estoy cansado de ellos. El Hijo le enseña las heridas, las llagas, le enseña su costado. Padre, yo pagué por ella. Aleluya. Y todavía, hermanos, el sacrificio de Cristo tiene poder. Todavía, hermanos, su sangre sigue hablando todavía más que la sangre de Abel, hermanos. Amén, hermanos. Es que hagamos conciencia, hermanos, y quisiera que en esta tarde todos se pusieran sobre sus pies. Gloria a Dios, aleluya. Y una vez que se ponga sobre sus hermosos pies, ¿por qué no cierre sus ojos y medita, hermano? Aleluya, te damos gracias.
Gracias. Gracias. Te adoramos, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios. La verdad, hermanos, es que aquí no estamos para condenar a nadie. De hecho, no se trata de eso, jamás, jamás. Aquí estamos para orar por sus necesidades, para orar por su situación. Aquí estamos, amados hermanos, para interceder por su vida. Aleluya, gracias. Vamos a hacer un llamado. Primeramente vamos a orar por los hermanos que están conectados. Hermanos, gracias por estar siempre en sintonía. Dios los bendiga mucho. Aquí en el ministerio de la iglesia siempre oramos por ustedes, hermanos. Siempre hacemos memoria delante del Señor por sus necesidades, por los programas de los martes que piden oraciones. Siempre oramos por ustedes. Y crean, sigan creyendo, siga de pie, porque Dios que predicamos en este lugar está también con ustedes allá en Venezuela, allá en Centroamérica, en México, en todo lugar. Dios está en todo lugar. Siga de pie, hermano, siga de pie, pastor, siga peleando la buena batalla, porque yo sé que no es en vano. Hay recompensa y recompensa de Dios. Es que Dios me los bendiga y Dios los guarde. Padre, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos en esta hora, Padre. Yo los bendigo en tu nombre, mi Dios. Padre, tú conoces el corazón de ellos. Padre, tú conoces sus necesidades, mi Dios. Yo los bendigo en tu nombre, mi Dios. Sé propicio, Padre, y obra en sus necesidades de una manera sobrenatural, mi Dios. Dale la fuerza, Señor. Dale siempre la gracia para llegar hasta el final, Padre. Fortaléceles, aliéntalos, Padre. Glorifícate, Padre. Obra en sus vidas de una manera sobrenatural. Yo en esta hora los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y Dios los guarde. Oh, gracias, mi Dios.